La Fundación Don Juan de Borbón cuenta con una nueva coordinadora. Esta noche ha querido estar con nosotros concediéndonos aquí en Ocho Magazine una de sus primeras entrevistas. Noelia Gómez, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Bueno, sustituyes, ¿no?, tras la marcha de nuestra querida Teresa Tardío, que le mandamos un saludo y un beso muy grande desde aquí. Has llegado, ¿no?, a la Fundación Don Juan de Borbón como nueva coordinadora. ¿Qué tal ha sido el primer paso, ¿no?, el llegar a la Fundación? ¿Qué te has encontrado? Bueno, pues me he encontrado un trabajo apasionante y mucho trabajo. Y nada, estoy muy contenta de poderlo hacer. Bueno, 10 personas se presentaron al proceso de selección. Teníais que presentar una serie de proyectos, que solamente 5 lo presentaron. Y cuéntanos un poquito de tu proyecto, cómo es el proceso de selección, qué hay que hacer para todas aquellas personas, ¿no?, que digan, pero ¿cómo se cambia, ¿no? Muchas veces hay un poco de secretismo, ¿no?, en estas asociaciones o fundaciones. ¿Cómo se cambia de coordinadora, ¿no?, de Teresa Tardío, que había estado tantísimos años, a una persona nueva? ¿Cómo se llega hasta aquí? Bueno, voy a contar mi caso, que es el que conozco. Yo estaba pendiente porque sabía que Teresa se iba a jubilar. Sí. y había oído que probablemente habría una convocatoria, habría un concurso abierto. Y entonces salió la convocatoria efectivamente en la página de la Fundación. Y pues nada, me presenté. Era una convocatoria abierta a la que se podía presentar cualquier persona que reuniera obviamente los requisitos que venían, ¿no? Y nada, los requisitos eran una titulación superior y experiencia en la realización de festivales, a poder ser de música y sobre todo de música y de artes escénicas. Y bueno, yo reunía esos requisitos, entonces decidí presentarme y mira, pues me imagino que confluyeron bastantes cosas, entre otras me imagino que un punto de suerte también. Y aquí estoy. Bueno, es lo que decimos muchas veces, ¿no? Hay que estar muchas veces en el lugar indicado, en el momento indicado, para tener suerte. ¿En qué consistía, Noelia, tu proyecto Hazcultura? Eso es, el proyecto se titula #Hazcultura. Y bueno, mi proyecto consiste en posicionar, a nivel general, pues eso, es posicionar la cultura como algo que es un derecho del ciudadano, y entonces vamos a llamar a la participación ciudadana para la nueva etapa de la Fundación en muchos aspectos, que no tienen nada más que ver con recibir lo que la Fundación les tiene que ofrecer, sino que nosotros también queremos recibir sus ideas, sus críticas, pues sus propuestas, en fin, muchas cosas, ¿no? Y ya iremos, poco a poco iremos externando a la sociedad todo esto. El proyecto tiene 5 estrategias sobre las que se basa. Una parte importante es que respeta las actividades que la Fundación ha venido haciendo a lo largo de los años, aunque se van a innovar y se van a hacer algunos cambios en estas actividades. Y después también plantea la consolidación de la Orquesta Sinfónica de Segovia, plantea la iniciación de un programa educativo de apreciación en las artes, que está dirigido a todos los públicos. Ahora podemos hablar un poco de eso si quieres. Sí. Y plantea también una parte importante, es la parte de financiación, que vamos a encontrar las formas de conseguir nuevos financiamientos para la Fundación, que son muy necesarios. Y por último, tiene toda una estrategia para la evaluación de la calidad y de la satisfacción de la sociedad con respecto a las actividades que organiza la Fundación. Bueno, muchísimas cosas interesantes que nos ha ido dando pinceladas, Noelia, ahora hablaremos un poquito más de ellas. Vamos a conocerte un poquito más. Violinista, gestora musical, formada en Madrid, Estados Unidos, Alemania, y uno de los requisitos indispensables, que tengas experiencia, ¿no?, en coordinar festivales. Cuéntanos un poquito más de tu carrera, Noelia. Bueno, yo soy música, yo estoy formada en la música y como intérprete, soy violista, efectivamente. Y la forma como he llegado a la gestión musical es porque he estado trabajando los últimos años en México. Allí tenía una cátedra en una universidad y además de la docencia y de la dirección de orquesta y otra serie de cosas que hacía, una de las cosas que tenía que hacer era gestionar, se llama actividades de extensión, es decir, hacia afuera de la universidad yo tenía que organizar cosas. Y bueno, fue una de las cosas que más me gustaba hacer, así que me embarqué en proyectos en los que conté con el director de la escuela, con el de la facultad, y bueno, fuimos haciendo alianzas con instituciones tanto estatales como federales y conseguimos hacer concursos de música, cursos,
y festivales de música. El festival que más alcance tuvo era un festival que se llama Pash Fest. Yo vivía en Chiapas, la universidad está en el sur de México, en un lugar donde hay muchas culturas indígenas y la cultura maya es muy importante. Entonces, Pash, que es P-A-A-X, significa música en lengua maya. Por eso se llamaba así el festival, Pash Fest. Y bueno, fue un festival internacional de música en el que confluyeron un montón de actividades, entre otras, pues muchos conciertos por todo el estado. Así que... Bueno, y con todas esas influencias, ¿no?, de todos estos países, ahora Noelia llega a Segovia y uno de los principales objetivos de este proyecto, que ya lo ha mencionado, es fomentar precisamente la participación de los ciudadanos, ¿no?, que yo creo que es muy importante que los segovianos nos sintamos parte, ¿no?, de la música y de todas las actividades que organiza la Fundación para que podamos, ¿no?, participar en ellas. Eso es. Vamos a convocar a los ciudadanos en actividades como... reuniones como tipo mesas debate para escuchar sus propuestas, sus ideas, las críticas que tienen también, inquietudes. Vamos a convocar a los ciudadanos también, por ejemplo, vamos a hacer un programa educativo, como te comentaba antes, que se va a llamar Cuéntame la música. Y con este programa vamos a introducir cada uno de los conciertos de la Fundación. Entonces, la idea es encontrar ciudadanos a los que les apetezca compartir sus sensaciones cuando escuchan la música, lo que sienten, lo que la música les dice, ¿no? Y que lo puedan compartir con el resto de las personas que llegan al concierto. Bueno, ya iremos después, a lo mejor en futuras entrevistas o en futuras ocasiones, encontrando la manera de definir exactamente de qué se trata. Pero en actividades como esta, pues se va a buscar la participación de todos los ciudadanos, por ejemplo. Otros puntos también, ¿no?, que definen, como ha dicho Noelia, el proyecto, ¿no?, que presentó para convertirse en coordinadora de la Fundación, es también muy importante la cooperación interinstitucional entre todas las instituciones, ¿no?, de Segovia, fortalecer el financiamiento, que me imagino que también es una de las partes principales, y estrategias de modernización también de la Fundación, que eso pues ya nos da a entender, ¿no?, que la Fundación Don Juan de Borbón necesita, ¿no?, pues ponerse un poquito más, modernizarse, ¿no?, como dices. Sobre todo para poder encontrar otros públicos. Es en ese sentido lo de la modernización. Sí. Porque el público importante, que tiene, claro, aclararlo. El público que tiene la Fundación, y no solo la Fundación, la música clásica, es un público pues muy específico de una cierta edad para adelante, ¿no? Y el público joven, el adolescente, que es un público muy importante, los niños, y bueno, yo creo que hasta los 60, ¿no?, hasta la gente que tiene 60 años, todo este público, que es mucha gente, pues no es un público que asiduo a conciertos de música clásica, incluso, bueno, y no solo a la música clásica, creo que también a la danza y algunos otros tipos de música. Así que la estrategia de divulgación incluye esta modernización en cuanto a la comunicación social de la Fundación. Entonces vamos a modernizar, entre otras cosas, la página web y la forma en que nos comunicamos con la gente. De ahí el título, perdón, #Hazcultura, que vamos a utilizar como eslogan para atraer otros públicos y para ponernos en contacto con las personas. Hemos hablado también de cooperación interinstitucional, ¿no? Es fundamental, lo hemos demostrado, por ejemplo, con la creación de la Orquesta Sinfónica de Segovia, como Ayuntamiento y Diputación no han colaborado para formar, ¿no?, esta orquesta que demandaba, ¿no?, la ciudad. Por tanto, es fundamental, ¿no?, que haya una cooperación entre instituciones y que trabajen juntas con la Fundación, en este caso, para llegar y desarrollar proyectos que tengan que ver con la música clásica. Eso es. El proyecto de la orquesta es un proyecto pues muy ambicioso, y es verdad que es un proyecto que llevan muchos años peleando, pues, el colectivo de músicos de Segovia a nivel general. Y bueno, se han hecho muchos intentos, pero siempre por unas cosas o por otras, bueno, nunca se le ha podido dar una continuidad necesaria para que el proyecto pues realmente se pueda decir que existe, ¿no?, como tal. Y ahora yo creo que vivimos un momento de oportunidad en la ciudad, porque las autoridades locales y las autoridades regionales tienen la voluntad de que exista esta orquesta, y esto es indispensable, obviamente. Así que hay que encontrar ahora las estrategias de financiación
para que esta voluntad de las autoridades pues se pueda aprovechar y efectivamente consolidemos este proyecto. Pues no puedo despedir a Noelia, la coordinadora de la Fundación Don Juan de Borbón, sin hablar, por supuesto, de la Semana de la Música Sacra, que la tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina, que comenzará el día 24 de marzo. Eso es, 24, sábado. Es una semana, esta Semana de Música Sacra la ha organizado Teresa Tardío. Yo ya entré a la Fundación con la semana, menos mal, porque es ya, es dentro de 15 días. Entonces, como venía haciendo Teresa con otras semanas de música sacra, es una semana en donde se va a escuchar música de diversas confesiones y de muchas regiones del mundo. En ese sentido, creo que es una semana sacra muy exótica, que tiene un sello diferente al que tienen las de otras ciudades en España. Y es una semana muy interesante en la que se puede escuchar tanto música de nuestro pasado, del folclore, porque vamos a escuchar romances castellanos de la Pasión, y también vamos a escuchar música de nuestro pasado, como es la música para violonchelo barroco que se hacía en las cortes españolas del siglo XVIII. Pero también vamos a escuchar música sefardí, música árabe, música de la liturgia ortodoxa rusa, así que tenemos músicas de muchos tipos. Bueno, como siempre, ¿no?, en la Semana de Música Sacra, yo creo que una de las premisas es la variedad que tiene. Muchísimas gracias, Noelia, por haber estado con nosotros, y nos veremos en próximas entrevistas para seguir comentando todos esos puntos del proyecto. Muchas gracias. Déjame nada más decir, como estamos hablando de la Semana de Música Sacra, nada más mencionarle al público que las entradas ya están a la venta en el Centro de Recepción de Visitantes a un precio de 10 euros. Y todos los conciertos serán en San Juan de los Caballeros. La semana es del 24 al 28. Eso es, del 24 al 28, ya ha dicho Noelia, por un precio de 10 euros, que además para escuchar toda esta música, ¿no?, que nos ha comentado, yo creo que es un precio además muy asequible, y como siempre, en la iglesia de San Juan de los Caballeros. Muchísimas gracias, Noelia, por haber estado con nosotros, y muchísima suerte en este recorrido. A vosotros. Nos vamos a un segundo a publicidad. No se muevan, que enseguida estamos de vuelta.